sabéis, primero, este año celebramos dos efemérides para nosotros muy importantes relacionadas con la historia de la ciudad. La primera de ellas, y que se estipuló así en el calendario de las celebraciones en este primer semestre, pues está dedicada a la figura de Vicente Paredes Guillén, primer arquitecto municipal de esta ciudad, un hombre que nació en Garguera. El primer acto fue en Garguera el pasado sábado, con la dedicación de un parque y una conferencia que el profesor Talabán Morín, que está aquí con nosotros, junto con el profesor Marín, dieron en Garguera, y los actos centrales de la exaltación de la figura de Paredes Guillén, después de que el día de su nacimiento hiciéramos un homenaje en su tumba en el cementerio, que fue un poco el pistoletazo de salida del año de Vicente Paredes. Pues los actos centrales se celebran en este mes de abril, ahora nos lo explicarán quienes están aquí con nosotros, y a eso voy en este momento. Como sabéis, todas las efemérides se preparan en virtud de un comité organizador en el que cada uno aporta sus ideas, sus intenciones, los recursos que tiene, de algún modo para universalizar y acercar la figura de este humanista que falleció en 1916 y una figura intelectual muy importante de finales del 19 y principios del 20. Ya digo que una acción muy importante la desarrolló en Plasencia como arquitecto municipal, pero también como arquitecto diocesano en el territorio diocesano. Él fue un hombre en conexión directa con la generación del 98, con quien mantenía una relación epistolar muy importante con algunos de sus miembros, como el caso de Pío Baroja. Por lo tanto, su figura intelectual fue francamente extraordinaria, teniendo en cuenta además que este humanista no solo se dedicó a la arquitectura, como veis el logo que presentamos hoy, pues a su perfil está unida una bóveda, porque uno de los tratados más importantes de los que hizo como arquitecto fue un tratado de las bóvedas que se desarrollaban en el norte extremeño, la provincia de Cáceres, y que formará parte de la exposición de la que luego nos hablará la directora del Museo Etnográfico. Como decía, ese comité está formado aún por muchas instituciones, muchos técnicos de muchos ámbitos diferentes, y bueno, de algún modo la aportación de todos ha hecho posible que haya una serie de actos que podamos poner en escena y, de algún modo, acercar esta figura, para muchos no conocida, aunque para los que estamos más cerca del ámbito histórico e incluso del ámbito local, pues es una figura muy conocida. De hecho, nuestra escuela de arte se llama Vicente Paredes, en fin, hay un montón de cosas que están relacionadas con la figura de este arquitecto, pero queríamos acercar esta figura a lo desconocido, a los que no le conocen, y tener la posibilidad de conocerla profundamente. Por esa razón, ese comité estaba formado pues por la Diputación Provincial, y en este caso representada por la directora del Museo Etnográfico, como siempre en las efemérides, y además con una aportación ingente en cada momento, porque no solo nos permite utilizar su tiempo, sus esfuerzos y sus recursos, sino que nos permite además utilizar los espacios de la Diputación Provincial para poder hacer actividades en relación a las efemérides, en este caso a Vicente Paredes. Siempre que hablamos de una efeméride, la archivera y cronista de la ciudad nos acompaña, evidentemente, por su conocimiento de la historia de Plasencia y su relación, además, con personajes tan importantes como Vicente Paredes. Ha estado también presente en la Universidad de Extremadura a través del profesor Francisco Javier Pizarro, Pedro de Trejo, que como sabéis siempre participa en estas cuestiones, el Centro de Iniciativas y Turismo, que también está siempre presente, la Asociación Galíndez y Carvajal, los filatélicos, también ha estado presente con nosotros, y algunos profesores que individualmente han querido formar parte, como es el caso del profesor Talabán Morín y el profesor Marín, de los que hablábamos antes, que también han formado parte directamente por su conocimiento de la figura de esta efeméride. Vamos a presentar hoy los actos más importantes que se celebran, ya digo, el 20, el 21 y el 22 de abril, con una exposición y un conjunto de conferencias que han estado coordinadas precisamente por quienes están aquí con nosotros, la directora del Etnográfico y Fernando Talabán. Así que yo, si os parece, ellos que os cuenten un poco
en qué consiste cada una de las facetas en las que han trabajado. En el caso de la exposición, como es evidente, la directora del etnográfico ha trabajado conjuntamente con los archivos provinciales y el archivo local para conseguir pues los elementos para poder exponer y acercarnos de una manera física también a la obra del arquitecto. Así que, si os parece, os dejo con ellos y luego ya concluimos con el resto de los actos que tendrán como centro la figura de Vicente Paredes. Empezamos por la directora del etnográfico, Laura Tirado. Bueno, en cuanto a la exposición que se realizará sobre la figura de Vicente Paredes, tal como ha dicho nuestro alcalde, va a ser posible gracias esencialmente al trabajo y la colaboración de la archivera Esther, de Fernando Talaván y de Carmen Fuentes también desde el Archivo Diocesano. Sin ellos un poco no hubiera podido realizarse porque bueno, toda la documentación que vamos a exponer parte de estos archivos, del Archivo Municipal, del Archivo Diocesano, de ciudadanos propios de Plasencia que aportan de alguna manera bibliografía a nivel particular que formará parte del contenido. Y, por supuesto, el Archivo Provincial de la Diputación, que también aporta parte de ese contenido. La exposición en sí, no quiero hablar mucho de ella, porque entonces se pierde un poco la expectativa, ¿no? Pero sí es cierto que, tal como ha dicho Fernando, es un poco intentar físicamente hacer una muestra de ese personaje tan importante en este siglo XIX, arquitecto municipal, el primer arquitecto municipal de la ciudad, y bueno, tendrá una parte de biografía para poder conocer un poco su figura como persona humana, es decir, con documentos que hacen referencia a su familia, al testamento. Bueno, el contenido en sí no voy a hablar mucho de él porque de verdad que merecerá mucho más la pena verla y que valore cada cual. Cierto es que va a haber otro apartado de proyectos y obras que evidentemente se conserva mucho aquí en el Archivo Municipal y en el Archivo Diocesano también sobre la iglesia de Garguera, donde nació, y sobre la iglesia de Santa Amalia, que es lo que hemos podido conseguir de ese Archivo Diocesano. En el Archivo Municipal hay una cantidad de proyectos tremendos que hemos tenido que hacer, Esther y yo una selección de ellos, porque bueno, el espacio físico que tenemos es el que es, en el túnel del Museo Etnográfico, que es donde irá la exposición, pero yo creo que esa selección que hemos hecho sí que hace un poco un resumen de la labor que hizo Vicente Paredes aquí en la ciudad, tanto con el proyecto de las escuelas públicas, el proyecto de alcantarillado, toda esa idea y todas esas ideas innovadoras y modernas que él quiso de alguna manera introducir en nuestra ciudad, pues quedan representadas con esos proyectos de obra. Y por otro lado, bueno, pues habrá otra vitrina también dedicada al contexto social, porque no se puede entender un personaje que hablamos del siglo XIX sin conocer ese contexto social propio de ese siglo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que es el ocio, la cultura, la educación, queda representado con gran parte de documentación archivística y muy interesante. Cierto es que finalmente habrá también otra vitrina dedicada a la bibliografía de Vicente Paredes, porque consideramos que tanto las obras que él publicó como todo lo que se hizo a posteriori a favor de su figura, de su trabajo, de la repercusión que tuvo posteriormente en la historia, en la arquitectura, en la arqueología, pues también quedará constancia en esta exposición. La justificación de la exposición no deja de ser y quiero que quede claro, se ha buscado una exposición con documentos nunca mostrados anteriormente y que parten de la ciudad de Plasencia. No hemos querido tirar en este caso del archivo de Cáceres, de la biblioteca de Cáceres o del Museo de Cáceres, que sabemos que hay gran parte de su legado allí, pero nos hemos querido centrar un poco en lo que se conserva en la ciudad, porque de alguna manera Vicente Paredes tuvo una grandísima importancia aquí y tanto las instituciones, el comité, como los propios ciudadanos placentinos
han colaborado para poder llevar a cabo esta exposición, y en Plasencia existe documentación suficiente para hacer una exposición que yo creo y espero que sea del agrado de todo el mundo. Únicamente, por último, decir que la exposición se inaugurará, como bien ha dicho el alcalde, el 20 de abril a las 8 de la tarde en el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso, y bueno, que durará hasta el 22 de mayo, se podrá ver la muestra, y nada más, que el trabajo ha sido duro, fructífero, y que espero que el resultado les guste a la gente. Bueno, buenos días. Para complementar esta exposición, como comentaba Laura, se ha organizado también un ciclo de conferencias que, como decimos, le den una parte también teórica y de conocimiento a la figura de Vicente Paredes. Para ello hemos querido contar con 3 de las personas que mejor conocen a este ilustre arquitecto, concejal también del Ayuntamiento de Plasencia, como resaltará incluso Esther en una charla que nos dará de efeméride en el curso de Memoria Histórica. Y para ello hemos contado con 3 profesores de la Universidad de Extremadura. El primero de ellos, que será el que abra el ciclo de conferencias, está estrechamente vinculado con la exposición que dice Laura, y que será el día 20 precisamente, que es Francisco Javier Pizarro Gómez, del que también hablaba el alcalde. Él es una de las personas que mejor conoce a Vicente Paredes y, de hecho, como saben, ahora es el presidente, el director de la Real Academia, o de la Academia, mejor dicho, de la Historia de las Artes de Extremadura, y su discurso de entrada precisamente versó sobre el arquitecto. La primera, lo que queremos hacer es una visión amplia de su biografía. Por eso la titula la conferencia Vicente Paredes, una vida y una obra en defensa del patrimonio. Lo difícil era un poco que no se solapara el contenido de las 3 conferencias, entonces se ha compartimentado en 3 facetas diferentes del arquitecto, ¿no? La segunda sería María Antonia Pardo Fernández, que también es profesora de la Universidad de Extremadura. Ella es especialmente conocedora del patrimonio, de la restauración, y su conferencia se llamará La labor de Vicente Paredes en el contexto nacional de la tutela y conservación del patrimonio. Esta conferencia es la única que cambia de horario. La primera es a las 8:30, inmediatamente después de la exposición que inaugurarán en el Museo Etnográfico, y será también precisamente en el Museo Etnográfico. La segunda será en la sala de bóvedas del seminario y será a las 7 de la tarde, por la circunstancia de que se enmarca en el curso de Memoria Histórica que organiza la Universidad Popular. Lo que quisimos hacer precisamente, como coincidían días, era que no se solapasen 2 conferencias a la vez para que la gente se diversificara, y decidimos hacer eso. De hecho, el curso de Memoria Histórica, con el que ha colaborado directamente Julio, que siempre desde el primer día Julio Pérez nos abrió las puertas a que esto fuera así, bueno, se ha querido hacer solamente esa conferencia ese día, porque generalmente son 2 conferencias por día en Memoria Histórica, precisamente para que María Antonia tenga 2 horas de extensión o lo que necesite para hablar extendidamente de esta figura. Y por último sería la conferencia de Carlos Marín Hernández, que también es personal docente, investigador y técnico arqueólogo de la Universidad de Extremadura, y cuya conferencia es Vicente Paredes Guillén, su lugar en la arqueología extremeña. La tesis doctoral de Carlos versa precisamente también sobre el entorno de estas figuras arqueológicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y ya digo, uno de los conocedores más profundos de esta figura. Él está colaborando también con las efemérides que se está celebrando en Cáceres, que como allí está su legado, pues está estrechamente colaborando también con el Archivo Histórico Provincial, con la Biblioteca Pública, con el museo, con lo cual es uno de los mayores conocedores. Y bueno, yo creo que por mi parte, la última conferencia, que no lo he dicho, sería también a las 8 de la tarde, en la sala de bóvedas del Seminario Mayor, en este caso. Esto complementa, en cuanto a las conferencias, a la que ya hemos hecho anteriormente, que fue la que realizamos en Garguera. Saben que Vicente Paredes nace en Garguera de manera circunstancial, porque su padre era secretario del ayuntamiento, pero estuvo allí muy poco tiempo. Vivió prácticamente su primer año de vida y luego se trasladan a Valdeobispo. Y él luego vuelve en el mismo año que nace Antonio Machado, en el 1875, perdón, y allí reforma la iglesia. Entonces quisimos hacer, con la colaboración de la alcaldesa, de Feliciana Muñoz, en comunicación con el Ayuntamiento de Plasencia, 3 actos aquel mismo día. Por una parte, una misa, un acto litúrgico que rememorase la figura de Vicente Paredes. Luego se inauguró una placa también en un parque, que además Vicente, como fue un arquitecto con una visión decimonónica muy amplia, era también un hombre muy cercano al ecologismo, al higienismo, le gustaba especialmente también la parte de la naturaleza, con lo cual yo creo que hubiera estado encantado que le dedicasen un parque. Antes hablaba Laura del proyecto que hizo
fantástico de las escuelas públicas, donde estaba ahora ubicada la Plaza de Abasto más o menos, que no se llegó a ejecutar, y que precisamente alababa las virtudes de un jardín que servía un poco como material didáctico para los alumnos y demás, ¿no? Aparte de los estudios que hace de arbolado, de, no sé, de alcantarillado, etcétera, ¿no? Bueno, y luego terminamos con una conferencia que impartimos eso, Carlos Marín y yo, sobre la vida y obra de este ilustre vecino de Garguera. Entonces, bueno, esa conferencia que iniciaba el ciclo, junto con estas tres que se van a dar la semana que viene, quieren eso de alguna manera honrar esta figura que bien merece un lugar destacado en Plasencia y que ya cada vez se va conociendo mejor, que se aparte un poco también de esa visión siempre cercana a su legado y a las polémicas que ha tenido y que se conozca verdaderamente a un personaje que fue relevante no solamente en Plasencia, no solamente en Extremadura, sino el otro día incluso Carlos nos daba a entender que hasta en el ámbito europeo era conocido por algunas teorías, en ámbitos en los que él no era experto, porque en realidad era arquitecto de manera profesional, se formó en Madrid como tal, en el resto de facetas era aficionado. Lo que pasa es que era un hombre consagrado a la cultura, entonces todo lo que estudiaba lo hacía con un afán siempre y se dedicó toda su vida, no todas las horas. Y luego, como era además un excelente dibujante, pues todo lo que nos ha quedado de documentación que podréis ver en el Museo Etnográfico y en las demás exposiciones que se organizan en Cáceres, desde luego es digno de ser expuesto porque tiene una pulcritud, una calidad que bien merece la pena. Entonces, si queréis, dejamos a Esther que explique alguna parte más. Hola, buenas. Como bien han dicho principalmente Laura, esta exposición de Vicente Paredes se basa en documentos o bibliografía que se conserva en la ciudad de Plasencia. Quiero dar las gracias a la familia de Matilde Paredes, porque también nos ha proporcionado documentos originales suyos, incluso 2 fotos antiguas, con lo cual, y además el testamento original. Y luego, los documentos del archivo que vamos a llevar, pues claro, él fue el arquitecto municipal y tiene proyectos interesantísimos, como ya ha recalcado aquí también Fernando, como son el proyecto del alcantarillado, que era una infraestructura importantísima en la ciudad, porque estamos pensando que a finales del siglo XIX, cuando no había en la mayoría de las ciudades un alcantarillado eficiente, o no había ni alcantarilla, entonces aquí se acometa un proyecto de alcantarillado como era el que se va a mostrar en la exposición, pues es sumamente interesante e importante. Otro proyecto que también ha comentado Fernando, el de las escuelas que se proyectaban a hacer, donde actualmente está la Plaza de Abasto, es interesantísimo porque en la memoria que justifica ese proyecto, incluso él, como era un higienista, Vicente Paredes era un higienista, proyectaba también crear unos pequeños animalarios para los niños, los alumnos, y también unas pequeñas parcelas en el jardín para que cultivaran. Es decir, estamos en 1883 y con una visión actual de lo que es la enseñanza, y por eso creo que solamente por esos 2 proyectos merece la pena ir a ver la exposición. Y luego, claro, están no solamente eso, la vertiente que él tuvo de teniente de alcalde, que en 1872, cuando él accede al ayuntamiento, rápidamente estaba tan preocupado por las infraestructuras y a él le hacen presidente de la comisión de la cañería, es decir, del abastecimiento, que todavía, claro, no había abastecimiento de agua, sino a través de las fuentes, no había abastecimiento de los domicilios particulares. Él rápidamente se pone al frente de esa comisión y hacen un informe muy exhaustivo del agua que venía a las fuentes de la ciudad, el caudal que tenía, es decir, el aforo. Se le ve a un hombre preocupado por el servicio público, por las infraestructuras de la ciudad, el alcantarillado, la educación, el abastecimiento de agua. Sí, es cierto que él, dentro de esas medidas higienistas, fue el que propició o que ideó, o es el autor de que la ciudad se tiraran las murallas, pero eran por motivos higiénicos, por las diferentes epidemias que había habido en el siglo XIX. Entonces, él, en el proyecto de ensanche, proponía que se tirara poco a poco las murallas para que los aires corrieran. Entonces, ese proyecto de ensanche que tuvo que abandonar el ayuntamiento y era un proyecto para un acceso a la Plaza Mayor, un acceso amplio, que sería por la calle Talavera y tirar todo el frente de una serie de estos soportales que están aquí al lado del rincón,
Todo eso pretendían, para acceder a la plaza, tener una amplia acceso a la Plaza Mayor y luego una circunvalación amplia que rodeara la ciudad. Eso era el plan de ensanche. Lo que pasa, no se conserva en el archivo y además luego el ayuntamiento, a finales del 19, por motivos económicos, por desgracia, como pasa muchas veces, pues tuvo que abandonar el plan de ensanche que había ideado Vicente Paredes. Se conservan muchos, claro, son mucha documentación lo que hay de Vicente Paredes, muchos informes, pero todo no se va a poder exponer, porque hay muchos informes. Cuando la gente pedía al ayuntamiento una licencia para edificar, pues a lo mejor mandaba a Vicente Paredes para que hiciera el informe, tal. Entonces esos informes, claro, todo es imposible, porque no tendríamos para poder exponer lo que era su idea de ciudad. Pero vamos, creo que con lo que se va a exponer, creo que es bastante interesante. Todo será de Plasencia, todo lo que los investigadores o los ciudadanos en general pueden acceder a Vicente Paredes a través de las fuentes documentales y la bibliografía que se conserva en Plasencia. ¿Alguna cuestión a Esther? En general, ¿van a ser estos 3 días los únicos actos o se...? No, ahora termino yo y ya te cuento. Como veis, a los actos y a la definición y preparación de todos los actos no le falta mucha ilusión, la verdad. Y la ilusión la han puesto ellos, que por amor al arte, quienes me acompañan aquí, por amor al arte, han colaborado en la definición de estos actos centrales. La exposición, que durará aproximadamente un mes, junto con las tres conferencias, más la cuarta que ya se ha dado en Garguera, que nos acercan a esta figura desde perspectivas que no conocíamos, porque siempre corremos el riesgo de retroalimentarnos con información que tenemos, y lo que queríamos era ampliar los horizontes y escuchar a personas que desde otras perspectivas y desde otros lugares han estudiado profundamente la figura de Paredes Guillén, para no quedarnos en la anécdota, sino conocer de verdad cada una de sus facetas. Por eso reitero mi agradecimiento a quienes están aquí conmigo, que además hacen el esfuerzo de venir esta mañana aquí, dar una rueda de prensa, ponerse delante de los medios de comunicación, cosa que yo sé que a muchos les cuesta mucho trabajo. Yo se lo agradezco de manera especial y sobre todo pues el reunirnos aquí por las tardes con el comité y luego hacer un trabajo individual cada uno de ellos, contactando con cada una de las instituciones y las personas que van a hacer posible estos actos centrales. Los actos en el segundo semestre de Vicente Paredes serán un poco simbólicos. Después de este acercamiento didáctico a su figura, pues vamos a tener la posibilidad, a final de año, de cerrar esta efeméride con una placa, con una inscripción que dentro de esta casa consistorial haga referencia a la presencia aquí, primero como arquitecto, pero también como político, de Vicente Paredes Guillén. Con eso concluirán los actos. Pero antes de llegar a ese final, pues vamos a hacer dos cosas. Una, señalizar con los paneles explicativos que utilizamos para el casco histórico aquellas obras más relevantes que aún conservamos de Vicente Paredes. Y hablo fundamentalmente de su intervención en la Plaza de Toros y también en el edificio de la Plaza Quemada, aproximadamente en el corazón de la calle del Sol. Esa plaza también es obra de una intervención que él define, pero también es el autor del edificio que preside ese espacio, que es donde está hoy. ¿Vive su familia? Bueno, familia además a la que, vuelvo a decir lo que decía antes Esther, también le agradecemos su colaboración porque estuvieron con nosotros, han estado con nosotros en el comité, pero sobre todo, en el caso de Matilde, pues estuvo con nosotros en el acto y nos permitió ver una luz que desconocíamos, la verdad, cuando ella compartió con nosotros aquel día, manifestándonos que tenía documentación, ¿no? Bien, pues vamos a poner esos paneles indicativos, ya digo, con la misma estética que tienen el resto de los edificios del casco histórico, donde se hace una explicación del edificio y una traducción al inglés. Y en segundo lugar, es un trabajo que ya hemos pedido el ir al
al Archivo Provincial. Fue una propuesta de Francisco Javier Pizarro, porque todo esto se teme siempre que se quede en lo efímero, es decir, es verdad, la exposición dura un mes, la conferencia dura lo que dura. Es verdad que estoy hablando de que vamos a poner los paneles explicativos para hacer explícita la presencia y la aportación del arquitecto en la ciudad directamente, pero el profesor Pizarro Gómez pues planteó la posibilidad de hacer un facsímil de alguna de los escritos que él tiene. Como decía la directora del etnográfico, algunos de ellos publicados, algunos publicados por otras instituciones posteriormente a su fallecimiento. Estoy hablando del Tratado de Bóvedas, por ejemplo, que está publicado con un facsímil por la Asamblea de Extremadura en los años 80-90 y que también se expondrá ese facsímil en la exposición, pero hay mucha documentación que no se llegó nunca a publicar, que no vio nunca la luz, de sus viajes, de sus estudios históricos. Entonces, bueno, pues en estos meses intentaremos elegir uno de esos documentos que nos parezca sea el más adecuado, el que también presupuestariamente se pueda, evidentemente, que será un libro que tenga el ayuntamiento, pero también un libro que se ponga a la venta para que esté al alcance de cualquier persona que lo requiera, ¿no? Sobre todo pues de coleccionistas, de gente interesada por la historia local, hacer una cosa digna que permita también pues un recuerdo especial de esta efeméride. Así que en eso estamos. No os digo exactamente el documento porque hay un montón, entre ellos hay uno muy interesante, un libro pequeñito de los escudos de la ciudad. Entonces, en fin, veremos cuál es el que se adapta mejor a ese objetivo que nosotros tenemos de poner, dar más relevancia a Vicente Paredes. Con toda la documentación que hay, evidentemente será difícil elegir, pero intentaremos elegir uno que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso será el resto de los actos. Ya digo que no queremos que esta parte de conferencias y de exposición pues coincida con las efemérides que ya presentaremos posteriormente dentro del 500 aniversario de la muerte de Fernando el Católico, que comenzará para nosotros con el martes mayor, que como sabéis estará dedicado al rey que visitó por primera vez Plasencia en 1488, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí pues también habrá otra serie de actos que centren un poco el conocimiento y la relación de Plasencia con el rey católico, ¿vale? Eso ya lo presentaremos posteriormente. Además, yo os adelanto que el interés, aparte evidentemente de los técnicos que nos acompañan y que hacen posible que esto sea una realidad, pues nos acompañará también el alcalde de Madrigalejo, donde se centra gran parte de los acontecimientos de la muerte por ser el lugar donde el rey falleció, diócesis de Plasencia por otra parte. Pero eso lo haremos dentro de un par de meses. Sobre los paneles, ¿sabéis ya en qué momento podrían estar instalados y qué más edificios serían? En principio eso lo está haciendo Fernando Serrano, porque en esta efeméride han tenido un protagonismo especial el Departamento de Urbanismo al que pertenece Vicente Paredes, ¿no? Y tanto Rosa, la aparejadora, como Fernando han formado parte del comité. Esto es una aportación que hacen ellos y están haciendo ahora un poco pues, el análisis de aquellas intervenciones que fidedignamente sabemos que son de Vicente Paredes y que están en un estado óptimo, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que, como el alcantarillado, que es muy importante, no podemos poner un panel, y hay otras cosas que no se llegaron a hacer, como es el caso de la escuela, ¿no? Entonces, entre ellas, os digo esas dos intervenciones porque seguramente tengan ese panel explicativo. Y nosotros ya los hemos encargado para colocarlos pues, durante el segundo semestre del año. Ya sabéis que son un material antivandálico, etcétera, etcétera, entonces hay que hacerlo con cierto... Además hay que hacer el texto que le está haciendo Fernando, la traducción al inglés también, que nos ayuda a la Escuela de Idiomas a poder hacerlo, la fotografía que digitalizada forma parte también del panel, etcétera, etcétera. O sea que yo espero que en el segundo semestre, junto con la placa con la que terminaremos la efeméride en esta casa, pues esté. Laura, ya que estás, por favor, dinos el horario de visita de la exposición. El horario de visita es el horario propio del museo, de lunes y martes cerrado en invierno, de miércoles a sábado, de 11 a 2 y de 5 a 8, y domingos y festivos de 9:30 a 2. En verano cambia el horario, pero bueno, hasta
terminamos el 22 de mayo. Día de Santa Rita. Día de Santa Rita. Pues, Patrona de los ayuntamientos. Ese día es el último día. Patrona de los ayuntamientos. Tiene mucho que ver. Bueno, contadme. Venga, se quedan aquí. Son dos cosas menores de continuidad. Uno, si ya ha recibido el ayuntamiento comunicación de identificación o detención de grafiteros. Todavía no. Y luego eso que se hacía público a través del acta de gobierno de la Junta de Gobierno del día 8 de rechazar la propuesta del SES de quedar exentos de IBI. Sí, bueno, yo creo que lo explicamos en el Pleno, ¿no?, a través de la moción. Y precisamente hoy es noticia también a nivel regional que bueno, pues el Partido Popular estaría en contra de esa decisión y que la ley de propuestas fiscales, o de medidas fiscales, perdón, no se llevaría, o al menos no la avalaría con un voto favorable ni con una abstención si se mantiene esa cuestión. Yo creo que en este sentido ya no es que nosotros nos manifestemos en contra de renunciar, pues no puede ser de otra manera, a un ingreso que nosotros recibimos, además un ingreso cuantioso, ¿no? Estamos hablando de 400.000 euros aproximadamente que por IBI podríamos ingresar, y en este momento decir que no a cualquier ingreso pues es difícil. Yo creo que, y lo que hago es unirme casi a las palabras del propio presidente de la Federación de Municipios, en el que se establece, y él mismo lo ha dicho, y es un alcalde socialista, pues que no se puede renunciar a un ingreso, que eso tiene que ser una cuestión que se dirima en un debate en el que el centro del debate sea la ley de financiación local y autonómica, y que si nos lo quitan de un lado tendrá que dar por otro, porque si no siempre pagamos los mismos. Me parece absolutamente injusto. Injusto que nosotros renunciemos. Y yo ya lo he dicho en alguna ocasión además, vestir un santo para desvestir otro, chicos, pues no tiene mucha razón de ser. A mí no me puede decir el presidente de la Junta, es que yo necesito ese dinero para mejorar la sanidad. Toma, entonces, para que tú mejores la sanidad, que es tu competencia, me quitas a mí el dinero para que mis servicios municipales sean de peor calidad. Tampoco quiero decir, ¿no? Una cosa, estamos pidiendo simplemente justicia. Por eso, igual que en el Pleno, en la Junta de Gobierno hemos rechazado el que se nos quite ese ingreso a los ayuntamientos, en este caso al de Plasencia, que es el ingreso del IBI. ¿Más cuestiones? Nada más. ¿A qué te refieres? Sí. Ellos quieren eximirlo. Si lo quitan a través de una ley autonómica. Claro, pero estamos diciendo que no, ¿no? De todas maneras, siempre existirán los recursos judiciales al respecto.